Bueno, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa que hemos convocado tanto Marga Proens como yo desde el Congreso y el Senado. En primer lugar, queríamos condenar los actos vandálicos de ayer que sufrió Vox en la presentación de su candidatura en Vallecas. Estamos totalmente en contra de lo que es la violencia y de intentar boicotear un acto político. Esto creo que en democracia pues no se debe permitir. Dicho esto, decirles que el Gobierno de España aprobó en su día un Real Decreto Ley de 11.000 millones para ayudar de forma directa a empresas que han estado sufriendo con el coronavirus, con la crisis sanitaria y económica que hemos tenido, y que nos hemos dado cuenta que muchísimas empresas han quedado fuera de este Real Decreto Ley, que hay muchísimas empresas que están sufriendo, que han tenido que cerrar sus puertas, que han bajado sus ventas, y que están sufriendo muchísimos autónomos y pequeñas empresas y que han quedado fuera de las ayudas del Gobierno de España. Pedro Sánchez nos dijo que nadie se quedará atrás y resulta que muchísimas pequeñas empresas se están quedando atrás de las ayudas del Gobierno de España. Y nosotros, tanto Marga como yo, nos hemos reunido con distintos sectores y nos han hecho llegar pues su queja, su preocupación y decir por qué nosotros no y otros sí. Y entonces resulta que las empresas del calzado, por ejemplo, han quedado fuera y resulta que sus ventas han disminuido en más de un 30%, se han reducido. Las empresas de venta de vino han reducido su facturación en más de un 70% y han quedado fuera de las ayudas. Las peluquerías están fuera, los negocios de estética, las academias de idiomas, las estaciones de servicio, las floristerías, tiendas de muebles, talleres, la pesca. Entonces, nosotros desde el Partido Popular presentamos una iniciativa para que estos sectores también se puedan beneficiar de las ayudas directas para compensar las pérdidas y las menos ventas que han tenido a lo largo de este último año como consecuencia de las decisiones tomadas por los políticos, donde les decimos tú tienes que tener tu negocio cerrado, o las restricciones que han disminuido el consumo en estos sectores. Desde el Partido Popular queremos decirles que queremos que este Real Decreto Ley vuelva al Consejo de Ministros para incorporar a todos estos sectores, porque es la forma más rápida. Y desde el Partido Popular decimos que los 11.000 millones que aprobaron son escasos, que hacen falta más recursos. Nosotros no es que estemos en contra de los 11.000 millones, sino que queremos muchos más, porque mucha gente se ha quedado fuera. Y en este sentido ya llevamos una iniciativa tanto en el Congreso como en el Senado donde decíamos que las ayudas directas tienen que ser de 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros de ayudas directas para las empresas pequeñas, medianas, autónomos que se han visto afectados por la pandemia. Y a eso el PSOE votó que no. A eso el PSOE votó que no. Ellos defienden 11.000 millones, el Partido Popular defendemos 50.000 millones. Está la diferencia, y por eso no votamos a favor de ese decreto, nos abstuvimos, porque queríamos que las ayudas fueran muchas más y que llegaran a todos los sectores. Y la iniciativa que presentamos decíamos 50.000 millones de ayudas directas y al sector turístico hay que dedicarle 12.500 millones de euros. Eso es lo que defiende el Partido Popular. Y en este sentido yo misma defendí en el Senado la otra semana una interpelación con la ministra de Turismo donde lo decíamos que desde Baleares le lanzábamos el SOS del turismo de las Islas Baleares, que aquí vivimos del turismo y que el Gobierno de España no está haciendo todo lo que está en sus manos para ayudar a este sector. Es que no tiene nada que ver vacunar a la población a principios de verano o que nos vacunen a final de verano. Es que ahí está la temporada, o hay temporada o no hay temporada, y ahí sí que nos va la vida a los ciudadanos de Baleares. Por lo cual, desde el Partido Popular de las Islas Baleares, desde el Congreso y desde el Senado, hemos defendido en las Cortes Generales pues, que hay que hacer un plan específico para ayudar al sector turístico de nuestras islas. Y decirles también que hemos planteado una iniciativa que era reducir el IVA, para que vean ustedes que desde aquí estamos trabajando en beneficio pues, de nuestra comunidad autónoma y que vean a veces cómo funciona el Gobierno de España. Es decir, planteamos una iniciativa que era reducir el IVA de las peluquerías.
y se aprobó en el Congreso y en el Senado, reducir el IVA a las peluquerías, pasar de un 21% al 10%. Está aprobado en las Cortes y el Gobierno no lo hace efectivo. Sí, el Gobierno de Pedro Sánchez, las Cortes aprueban unas medidas y después él no cumple. Y eso permitiría abaratar el precio que paga una persona cuando va a la peluquería. Yo creo que muchos hombres y mujeres estarían contentos con esta iniciativa. Y el Gobierno del señor Sánchez, pues, no cumple los acuerdos tomados en las cámaras donde estamos representados todos. Y por mi parte, nada más. Ahora les dejaré con Marca Proens para que les explique otro tipo de iniciativas que estamos llevando a cabo desde el Congreso y desde el Senado. Muchas gracias.